¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy Mirza Silva Rojas y seré la moderadora de la mesa titulada Propuestas Innovadoras de Educación, perteneciente al programa de Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión Educativa Multimodal, la MASGEM. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el gusto de presentar. El doctor Gerardo Damián Hernández es sociólogo. Ha impartido clases de metodología y teoría sociológica desde hace 8 años. Sus líneas de trabajo son procesos históricos y culturales, juventud, educación, trabajo y desigualdades a lo largo del curso de vida. El maestro Giovanni Fernando Jonathan es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM desde el 2009. Es especialista en protistología y divulgación científica, representante de profesores de asignatura del área de biología ante el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias UNAM. Es autor de artículos científicos y capítulos de libros en el área de protistológica y etnofarmacología, además de ser consultor científico para empresas privadas. Además de nuestros comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán los avances del trabajo terminal y en un momento voy a presentar. La dinámica de trabajo es la siguiente. Cada uno de los estudiantes tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Al término de este tiempo, los comentaristas podrán dar una retroalimentación de 10 minutos cada uno y les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes, ya que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores del trabajo terminal. Después de estas indicaciones, podemos iniciar ya con la mesa de trabajo de la alumna Paula Urcid Gómez, quien estudia el segundo semestre y presentará el trabajo Habilidades sociales y estrategias de aprendizaje en un marco postpandemia. Adelante, Paula. Gracias, buenas tardes a todos, un gusto. Me voy a permitir compartir pantalla. Ok, bueno, como bien ya mencionaron, mi trabajo se titula Habilidades sociales y estrategias de aprendizaje en el marco postpandemia. Mi nombre es Paula Urcid Gómez. Actualmente me encuentro en segundo semestre de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión de Educación Multimodal. Este proyecto surge a partir de una serie de preguntas que se van dando en mi trabajo, que me voy a permitir leerlas. El confinamiento causado por la emergencia sanitaria del COVID-19 causó un déficit en el ejercicio de las habilidades sociales en el estudiantado. ¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales que cuenta el estudiantado con las estrategias de aprendizaje que aplica el profesorado? ¿Y cuáles son las prácticas que implementa el profesorado para fomentar y favorecer las habilidades sociales en el estudiantado? Todas estas preguntas se han hecho o se empezaron a hacer en la institución en la que trabajo, que es una preparatoria privada. Estas, unas se hacen antes, otras durante la pandemia. Cada una de estas por profesores, otras por los alumnos. En cuanto a las habilidades sociales, bueno, como profesores observamos que regresaron con más deterioro, ya sea porque ellos querían solamente estar conectados para poder convivir con sus amigos de la secundaria, pero al entrar a la preparatoria, pues no conocer nada de manera presencial les causaba conflicto. Y también comentaban los alumnos en ese momento es que las estrategias de aprendizaje utilizadas por sus profesores les causaban mucho desconcierto porque no les entendían, y en parte también porque a ellos les costaba mucho trabajo poner atención. Entonces, derivado a lo anterior, surge el planteamiento de este trabajo, que más adelante les voy a explicar cuál es la metodología, pero estos son los antecedentes que tenemos ante el proyecto. Me voy a permitir leer cuáles son los 3 conceptos en los que estoy basando mi proyecto. El primero, que es la pandemia por COVID, que, como bien sabemos, inició el aislamiento en marzo del 20, en donde se conoce que las aulas se convirtieron en espacios emergentes, es decir, dormitorios, comedores, salas, etc. Y el contacto entre pares se limitó a solamente la entrega de trabajos, y asimismo, bueno, pues se encontró que hay fenómenos como el suicidio, la depresión, la violencia familiar y la deserción.
En cuanto a las habilidades sociales, menciono o agarro mucho lo que menciona Caballo en el 2005, que es un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual e interpersonal. Y para las estrategias de aprendizaje, pues nos vamos a situar en qué implica una secuencia de actividades, operaciones o planes dirigidos para poder llegar a la consecución del aprendizaje y así poder tomar una decisión. Estas tres me van a permitir a mí ver que la investigación va a ser de carácter cualitativo, porque voy a recopilar los datos de manera descriptiva a partir de las palabras propias del docente y del alumno y también de una manera observable. Por lo tanto, esta investigación se denomina estudio de caso y el método de recolección de datos serán grupos focales y entrevistas. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Identificar el déficit causado por la emergencia sanitaria, conocer la relación de las habilidades sociales del estudiante con la estrategia que aplica el profesor y, por último, analizar las prácticas que ha implementado el profesor para fomentar y favorecer las habilidades sociales en el estudiantado tras el regreso a clase. Estos tres objetivos se plantean a partir de las tres preguntas que anteceden. ¿Cuál es la línea de acción en la que estoy basando el trabajo? Bueno, primero, tener los agentes implicados, que son los alumnos que presentan habilidades sociales con déficit, docentes que se enfrentan a esta situación. Los alumnos dentro de la preparatoria, bueno, va a depender de la matrícula que contemos a partir del mes de agosto y los docentes son 68. Identificar el contexto que originó la investigación, que es el regreso a clase después del confinamiento, después de 2 años y medio. ¿Cuáles son las características del lugar en donde se va a llevar a cabo el estudio de caso? La preparatoria privada incorporada a la UNAM, que se encuentra ubicada al sur de la Ciudad de México. ¿Cómo han sido las estrategias del desarrollo de la investigación? La etapa 1, definir el problema, buscar la literatura. La etapa 2, seleccionar la metodología, solicitar la autorización de la institución. La etapa 3, realizar las entrevistas semiestructuradas y grupos focales a docentes y alumnos. La etapa 5, realizar el análisis de lo que se obtuvo. Y la etapa 6, presentar lo que ya se obtuvo en el trabajo final. ¿Cuál es el catálogo de recursos? Aquí pongo a los padres de familia porque al ser una preparatoria, los alumnos son menores de edad, entonces se les hará llegar por medio de un correo un consentimiento informado en donde permitirán que los alumnos tanto puedan participar en el grupo focal como en la entrevista, los docentes que igual a los alumnos estarán divididos por grupos focales y entrevistas y la computadora que será nuestro medio de recolección de datos y de invitaciones de la información. El presupuesto, esto es más o menos lo que se aproxima que podemos gastar en la investigación, en el estudio de caso. ¿Cómo va nuestro cronograma? Iniciamos el planteamiento del problema a partir de que cuento con un asesor del proyecto en enero. Ahorita nos planteamos el modelo de intervención, la identificación de las líneas de acción y el desarrollo del modelo de investigación, es decir, la recopilación de los datos, va a iniciar a partir del mes de agosto, que es cuando iniciamos las clases, y terminará en enero, que es el periodo que me dieron dentro de la institución, para poder así, para el junio del 24, poder presentar el trabajo final. ¿Cuál es la conclusión a la que yo me encuentro en estos momentos? Bueno, mientras iba buscando en la literatura y creando el estado de arte, pude identificar que llevar a cabo este estudio de caso debo de pasar de lo general a lo específico, es decir, establecer 2 o 3 habilidades sociales que tienen más déficit y en qué estrategia de aprendizaje afecta más. Teniendo en cuenta esto, los siguientes meses me enfocaré en la recolección de datos. A continuación, dejo mis referencias, que son las que he utilizado más para mi marco y mi estado del arte, y les agradezco mucho su atención. Gracias a ti, Paula. Vamos entonces a la ronda de retroalimentaciones y comenzamos con la participación del doctor Gerardo, por favor. Listo. ¿Sí me escuchan? Ahí como que, ahí está ya. Ahí se escucha bien. Se tarda también un poco la cámara. Pues muchas gracias por la invitación. Paula, tu proyecto me pareció súper interesante y bueno, una pequeña
pequeño disclaimer, tomando en cuenta que vengo más desde sociología, entonces la investigación, si bien es cierto que tengo experiencia en investigación aplicada, hemos utilizado mucho de lo que he hecho para diseñar cursos, diseñar programas, para hacer intervenciones. Muchos de mis comentarios y mi lectura de todo lo que mandaron está enfocado más hacia el lado de la investigación y entiendo que el posgrado tiene esta intención de intervenciones más puntuales. Entonces, lo que puedan sacar, tómenlo con esa perspectiva, ¿vale? A partir de lo que expones y de lo que leímos, me parece que algo que te recomendaría es integrar un marco teórico más analítico. ¿A qué me refiero? Tienes un montón de conceptos, un montón de definiciones sobre habilidades sociales y estrategias de aprendizaje. Te invitaría como que las integraras, ¿sí? Que ya des un enfoque propio que te permita dar cuenta de qué es esto que defines como habilidad social. Viniendo desde sociología, a mí me parece que el concepto de habilidad social en realidad es como todo. Entonces, ¿qué específicamente te interesa que además cuadre o se atraviese, se intersecte con la idea de estrategia de aprendizaje en el contexto que quieres intervenir? Eso para tener una mayor integración. Ahora, quizás te pueda servir, métete un poquito, pero no te metas mucho, porque sé que es una maestría, 2 años de maestría luego no alcanza para seguir haciendo literatura, sobre enfoques sociológicos y pedagógicos que se parezcan a esto que tú estás entendiendo como habilidad social. En sociología de la educación hay mucho a lo que te estás refiriendo, entonces revisa algunas, principalmente artículos de estos que sintetizan las discusiones o los handbooks que también sintetizan discusiones, a ver qué te sirve para complejizar un poco esto, lo que llamas habilidad social, y que con la idea de estrategia de aprendizaje tu problematización se haga mucho más consolidada, más sólida, ¿vale? Ahora, sobre esta misma línea, puedes trabajar con lo que tienes o trabajar, ya podrías empezar pues, reflexionar un poquito más sobre qué es esto de habilidad social y estrategia de aprendizaje, pero con miras a lo que planteas hacia el final de tu presentación. Ya vas a hacer el trabajo de campo, pero para hacer el trabajo de campo hay una fase de diseño previa que recomendaría que no se la saltaran, no porque sea un asunto cuadrado en donde necesitamos seguir pasos de manera necesaria si no nos sale, no, porque a veces como plantear grupos focales, plantear entrevistas, si se tiene la experiencia se puede hacer un poquito más sobre la marcha, pero si no se tiene la experiencia, ¿qué es lo que va a pasar? Y es lo que siempre pasa cuando dirigimos tesis o en los cursos donde dirigimos seminarios, se lanzan a obtener datos y no obtienen nada relevante, porque habría que diseñar mejor qué tipo de instrumento, qué tipo de temas voy a preguntar a la luz de mis conceptos centrales, qué categorías voy a desagregar para que mi propuesta metodológica se convierta en algo mucho más asible. Y como decías, no pasar de lo general a lo concreto, pues de algún modo es como cómo convertir en algo observable lo que nos estás planteando, aunque ya tiene mucho observable, pero algo que te permita también hacer un análisis más puntual de este fenómeno que te interesa, que es, al final de cuentas, remite a un montón de cosas que tienen que ver con deserción, con rezago, con no solo rezago como de abandonar o deserción de abandonar, sino de una pérdida de saberes, una pérdida de una socialidad implícita a lo que implica la escuela. Entonces, te recomendaría reflexionar un poquito en esta parte metodológica para ubicar bien qué es lo que vas a hacer con entrevistas y con grupos focales, diseñar bien los instrumentos, diseñar bien tus guiones. Normalmente, eso lo puedes ver en cualquier manual de metodología, entrevistas y grupos focales, aunque te proponen hacer, depende del tipo de entrevista, pero te proponen hacer preguntas como guía, en realidad lo que se necesita saber son temas sobre los cuales vamos a investigar, no tanto preguntas. Por la misma dinámica, no sé qué tipo de entrevista vayas a hacer, me parece que al no plantearlo es algo más una entrevista a profundidad o no tan estructurada, y entonces en ese sentido preguntas puntuales que desarrolles te pueden perder sobre lo que estás buscando. Igual con el grupo focal, ahí habría también que diseñar cuántas personas, cuál es el número ideal, normalmente se ponen entre 8 y 15, porque si no se vuelve inmanejable. Seleccionar bien, que también es parte de lo que te propondría, reflexionar más sobre la metodología, seleccionar bien cómo vas a hacer los grupos, porque digamos que un grupo focal, aunque sea virtual, si no se tiene la experiencia para dirigirlo, se puede descontrolar y entonces te van a hablar de todo menos de lo que a ti te interesa. Ahora, una cosa que también podría sacarle mucha utilidad es definir los perfiles, previo a los perfiles. Definir qué va primero, el grupo focal, la entrevista o van al mismo tiempo. ¿Por qué te lo digo? Si tú haces primero el grupo focal,
defines los perfiles, a quiénes vas a colocar, no sé si piensas agrupar a estudiantes a partir de los grupos o agruparlos por características contrastantes, quienes tienen mejor desempeño, quienes tienen peor. Son varias estrategias que habría que pensar cómo articular. Haces los grupos focales, procesas la información de una manera previa, preliminar, y una vez que procesas esa información, defines quiénes serían entrevistas adecuadas para lo que quieres buscar, ¿sí? O sea, pero ya con el conocimiento previo del grupo focal. Eso te ayudaría a reducir lo que dices, porque si entendí, decías que hay como 68 personas, no sé si son esas 68 personas a las que vas a entrevistar, es mucha información a procesar. Cuando se trabaja en términos cualitativos, a menos que tengas mucho tiempo, más de 30, 40 entrevistas, y más si son a profundidad, duran algunas horas, por ejemplo, lleva mucho tiempo procesarlas. Entonces, ahí recomendaría como centrar un poquito más lo que te interese en el caso de las entrevistas. Y una estrategia podría ser esto. Primero el grupo, y a partir del grupo, preprocesamiento, definir de esas personas que participaron en el grupo y quizás de otras que no, pero son perfiles de interés, definir a estos voy a entrevistar. Bueno, ya dije lo de las categorías analíticas. En general, la parte de tanto entrevista y grupo te requiere categorías basadas en tu enfoque y tus conceptos, y una reflexión en particular sobre el aspecto práctico y el aspecto ético del consentimiento informado. Me parece que el aspecto ético lo tienes claro, no está de más que al trabajar con menores de edad es importante reflexionar sobre eso, pero me centro más en el aspecto práctico. Cuando tú vas a dar un consentimiento o vas a pedir permiso de manera virtual, vas a tener una tasa de rechazo muy alta. Entonces, ahí recomendaría pensar en uno o tener una estrategia alternativa de grupos focales más pequeños, pero que te den algo, o encontrar una manera de que padres y madres te den el consentimiento y que se aseguren de que haya como una participación, que también eso puede generar cierta reactividad al momento en el que participan en los grupos, ¿sí? Que van a estar ahí forzados los estudiantes, entonces habría que saber cómo manejar eso. Pero en particular, si la idea es mandar un correo pidiendo el consentimiento, esperando que te lo regresen, es muy probable que tengas una tasa de rechazo muy alta, ¿va? Entonces habría que pensar qué se va a hacer con eso, o de entrada, pues hablar directamente con la mayor parte de los padres que se pueda, para ver que participen, ¿vale? Yo le dejaría ahí, pero te felicito, está muy bonito su trabajo. Gracias, doctor Gerardo. Por favor, el maestro Giovanni nos apoya con sus comentarios. Hola, ¿qué tal? Excelente trabajo, Paula. Es una temática que está ahorita muy de boga. Toda esta problemática del COVID pues nos trajo a una serie de estrategias tremendas, ¿no? Desde cómo diseñar clases, orientar nuevos cursos con esta metodología digital y sobre todo entender qué pasa con los estudiantes. Y aquí te voy a hacer algunas observaciones desde mi experiencia como docente, que me ha tocado lidiar con grupos precisamente que post pandemia, y precisamente una de las cosas que yo veo que sería muy importante que se tome en cuenta es ver, por ejemplo, todo este tipo de niveles de rezago que hay. O sea, eso es algo que me parece importante que no se olvide. Entonces, para eso, lo que yo te aconsejaría es que busques algunas estadísticas también de lo que se tenga al respecto. Si existe un trabajo, porque los debe de haber, sobre cuál ha sido el índice de deserción, cómo están los niveles de aprendizaje de los alumnos. Eso le daría mucho plus a tu trabajo porque le daría una robustez y eso permitiría que entonces tuviera mucho sentido lo que estás haciendo. De alguna forma justificaría la metodología, todo lo que quieres hacer. Ahora, en cuanto a las entrevistas y el procesamiento de esta información, otra cosa que también me parece que es relevante es manejar datos, y esos datos pues hay que tratar de que si son cualitativos, ver la forma en la que las preguntas las hagas de tal manera que pudieras procesar esa información y contabilizarla, porque finalmente si quieres medir, no sé, cómo está cierta rasgo en la población estudiantil, tendrías que buscar valores que te pudieran dar un indicativo, como categorías de bueno, malo, excelente, etcétera, de tal manera que cuando hagas las preguntas busques que te den respuestas bajo ese marco, porque si dejas algo muy abierto, pues al leer y como tratar de procesar toda esa información no se va a poder, va a ser algo demasiado difícil, y entonces ahí tu muestreo va a ser pues algo que te va a llevar más tiempo.
Y esto es importante porque, como ya te lo señalaban previamente, en una maestría en 2 años, luego se nos ocurren proyectos que son muy ambiciosos y que no nos da tiempo. Llegamos al punto en el que ya se cumple el tiempo y tenemos que entregar ya, hacer trámites de titulación y vas a dejar muchas cosas inconclusas. Lo ideal es que ahorita trates de acotar bien esa metodología y que tomes en cuenta a partir de los antecedentes, como puede ser esas estadísticas que pueda haber acerca del rezago, de algunos comportamientos, afectaciones emocionales o que se han visto en los estudiantes, pudieras dirigir mucho tus entrevistas para que sean las preguntas que ataques más, ¿ok? Esas sean así algunas sugerencias que yo te haría y que me parece que enriquecería mucho tu trabajo, porque sí, es una temática que vale mucho la pena que ahorita se esté sacando. Gracias y adelante. Gracias a usted, maestro. Vamos con la siguiente participación. Ahora es el turno de nuestro estudiante Alejandro Herrera Dublán, de segundo semestre, y el trabajo que nos presenta se llama Colibrí, una plataforma offline para acceder a contenidos educativos desde los dispositivos electrónicos de los estudiantes. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, compañeros de la mesa 3. Enseguida voy a comenzar la presentación. Bueno, ahí estamos. Gracias al doctor Gerardo, al maestro Giovanni, a nuestra moderadora Mirza. Bienvenidos, y a los colegas que están aquí presentes también de la maestría. Bueno, soy Alejandro Herrera Dublán, soy docente frente a grupo en nivel secundaria en la Ciudad de México y voy a presentar los avances de mi investigación, que son fruto de una intervención educativa que ya he estado realizando en el plantel donde laboro durante el presente ciclo escolar. El título de mi presentación es Colibrí, una plataforma online para acceder a contenidos educativos desde los dispositivos electrónicos de los estudiantes. Para hacer mención de los antecedentes más relevantes, pues voy a comenzar con el momento en que la SEP, dentro de la Estrategia Federal de Aprende en Casa, acuerda con Google for Education que se dará acceso a las tecnologías digitales a docentes y a estudiantes, que no se tenía en educación pública básica hasta entonces. En segunda instancia, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, expide sus recomendaciones generales tras haber hecho una evaluación de dicha estrategia. A partir de estas recomendaciones, yo voy a retomar algunos aspectos que planteo como objetivos de la intervención. Posteriormente, en la antesala de la reapertura de los planteles, la SEP difunde estrategias para atender problemas de aprendizaje y promover la inclusión. Estos dos elementos son fundamentales para que se satisfaga el derecho a la educación de los estudiantes. Una vez que nos encontramos o nos reencontramos en la modalidad presencial, aplico por iniciativa propia, no por mi plantel, el instrumento de evaluación diagnóstico Planea, un instrumento diseñado para estudiantes de sexto grado de primaria y es correspondiente al área de lenguaje y comunicación. Mis estudiantes son diagnosticados con pobreza de aprendizaje, que es un concepto promovido por el Banco Mundial, pero adoptado por la SEP, y que se define como el porcentaje de niños incapaces de leer y comprender un texto simple al final de la educación primaria, con lo cual sus posibilidades de tener una trayectoria escolar exitosa, y de ahí la dependencia del nivel secundaria, y de obtener aprendizajes relevantes se reduce dramáticamente. Como vemos en la gráfica, la mayor cantidad de mis chicos con los que apliqué este instrumento se encuentran en el nivel 1 y por eso están diagnosticados con pobreza de aprendizajes. Por otra parte, mi fundamento teórico conceptual tiene 3 elementos principales. Ya los he manejado desde antes de esta intervención. El primero se lo debo al pedagogo judeo-rumano Ruben Feuerstein, y la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural. Es un abordaje, como lo refiere su nombre, pues es un abordaje cognitivo. Dentro de esta teoría, el concepto fundamental que articula los 3 elementos de la modificabilidad son el profesor como mediador, el estudiante como sujeto de aprendizaje y el estímulo, entendido como el objeto de estudio, o el objeto que estudia el estudiante. Estos 3 elementos se conjugan en la experiencia de aprendizaje mediado. Por último, voy a hacer referencia al concepto de la plataforma de gestión de aprendizaje, que en mi intervención constituyó única y exclusivamente una herramienta de apoyo para el aprendizaje, pero que por su trascendencia
la plataforma que he utilizado, que es Colibrí, pues le da nombre al título de mi intervención. Mi objetivo queda resumido en general como desarrollar las condiciones necesarias para que exista un ambiente sano y seguro que permita a los estudiantes el logro de sus aprendizajes correspondientes al grado que cursan bajo una modalidad de M-Learning, mientras que los objetivos específicos, y estos son los que retomo de la evaluación de Coneval, tiene que ver con habilitar el acceso a portales educativos y su uso sin conexión a Internet. De hecho, estamos viendo aquí una imagen de un video de una de mis clases. Accedo o hago el esfuerzo por conectarme sin Internet, crear una red sin Internet, porque en mi escuela no hay la infraestructura capaz de ofrecernos este servicio, y entonces por eso se hace el énfasis en que la red sea sin conexión a Internet. En segunda instancia, se busca facilitar el acceso a plataformas educativas desde los teléfonos celulares de los estudiantes. Esto también como un resultado de la evaluación de Coneval, en la que se indica que los dispositivos más al alcance de mi población, en general, del nivel, son precisamente los teléfonos celulares. Las líneas de acción consideran 3 aspectos en esencia. La acción formativa tomó lugar dentro del curso de Historia 3 que imparto en el ciclo 2022-2023, el que está a punto de terminar. La modalidad es presencial y con un modelo M-Learning, como ya lo anoté, porque se busca apoyar la presencialidad con la tecnología, apoyar. Y por último, el tipo de investigación que ha acompañado esta intervención es de tipo cualitativo. Respecto de la estrategia de intervención, pues está dividida en 3 etapas. La primera es una evaluación diagnóstica que abarca distintos ámbitos y aspectos, pero que, como se muestra en esta imagen, bueno, contempló, entre otras cosas, muchas otras cosas, una autoevaluación de los chicos respecto a su capacidad y efectividad para manejar sus dispositivos electrónicos. En segunda instancia, también a manera de ejemplo, la elaboración de la planeación didáctica que realizo año con año como docente de secundaria en educación básica, pero que durante esta intervención tuvo que incluir los aspectos del manejo de la plataforma, la selección y dosificación en el uso de materiales audiovisuales, entre otros tipos, y la evaluación de las actividades que realizaron mis muchachos a través de la plataforma. Por último, la gestión de la plataforma, que abarca también una gran cantidad de tareas, desde habilitarme yo mismo como el gestor de la plataforma, instructor, diseñador instruccional prácticamente del curso. Y aquí se ilustra una de estas acciones, ¿no? Aquí podemos ver la selección de videos apropiados para el aprendizaje, la creación de actividades de ejercitamiento y evaluación, y la procuración de materiales de lectura también en formato digital, consultado por los chicos a través de sus teléfonos celulares. Dentro del catálogo de recursos con los que he emprendido mi intervención, están en primera instancia los documentos normativos, dado que es formación básica, y nuestra modalidad pues implica que se respeten estos documentos. Me refiero básicamente a 3, no son los únicos, pero estos 3 son claves. El plan de estudios, programa de estudios aún vigente de 2017, una guía para el uso seguro y responsable de las TIC, elaborada por la Autoridad Educativa en la Ciudad de México, y la guía operativa para los planteles escolares de educación básica. En segunda instancia, para emprender la alfabetización digital que detecté en su momento de los estudiantes, pero también en algún momento mía y en algunos instantes también de los colegas docentes de mi plantel, pues muestro la oferta de una de las organizaciones virtuales que conocí gracias a una de nuestras UCAS cursadas en el primer semestre, en este segundo semestre, y que disponen de cursos de alfabetización digital, a los que también he accedido, como ya lo dije. Respecto a los recursos necesarios, entre muchas otras cosas emprendidas por mí, observamos enseguida un video que está alojado dentro de mi canal de YouTube y en el que proveo un tutorial para descargar materiales de estudio. En este caso es un archivo de PDF,
a través de la plataforma Colibri. No me puedo detener mucho en la descripción del hardware que tuve que emplear, que tuve que conocer, que tuve que administrar para crear la red LAN, la red de área local, porque es un asunto técnico y no tengo tiempo suficiente para detallarlo. Sin embargo, pues precisamente este último punto, referido a la creación de la red para operar la plataforma sin internet, pues es uno de los, el principal origen de los gastos, ¿no? que hay que contemplar. Básicamente se necesita una computadora para fungir como servidor de la red. En este caso es una computadora portátil que tuve que adquirir, y un router, que es un dispositivo que posibilita la conexión entre la computadora, mi computadora servidor, de mi propiedad, y los dispositivos electrónicos de los estudiantes. Con estos insumos se crea la red de área local, que sirve de base para la plataforma Colibri LMS. El cronograma, por su parte, pues ha estado elaborado con base en el calendario oficial de la SEP para educación básica del ciclo escolar 2022-2023. Y finalmente, como parte de mis conclusiones preliminares, sí debo mencionar que la intervención ha sido evaluada positivamente por las 3 directivas de mi plantel, mi directora y las 2 subdirectoras. Sin embargo, pues es un hecho que la marginación económica, social, cultural, pues dificulta la labor docente, y en ocasiones se generan incluso celos profesionales, ¿no? Y falta de convicción de algunos colegas para que esta implementación mía se extienda más allá de la asignatura de historia. Así pues, aquí aparecen algunas de las fuentes, son muchas más, pero estas son como que las que para la presentación están presentes, valga la redundancia. Y les agradezco mucho su atención y quedo muy atento a los comentarios del doctor y del maestro. Muchas gracias. Gracias a ti por la participación y podemos ir a la ronda de comentarios iniciando con el doctor Gerardo, por favor. Sí, gracias Alejandro. También te felicito, está bien interesante lo que planteas y un poco como para, no sé si llamarle contexto, pero tener como un panorama, darle más, más densidad a la problematización, que ya lo decía el maestro Giovanni. Lo que mencionas del diagnóstico que te salió con tus estudiantes, en realidad a mí me parece que es la continuidad de algo que viene previo de la pandemia, porque cuando tú revisas las evaluaciones PISA desde que empezaron, en el ISUE, en el Instituto de Investigaciones sobre Educación en la Universidad donde he colaborado, de la UNAM, hay un investigador que analiza PISA, se llama Jorge Bartolucci, a lo mejor revisar sus artículos te puede ayudar, ¿sí? Trabajé un rato con él y recuerdo que él señalaba mucho esto. En general, aunque es algo que hay que tomar con cuidado, hay que analizar cómo se mide y todo, pero las pruebas PISA nos hablan de que en logros de comprensión, de aprendizaje, de matemáticas, los jóvenes en México cuando salen de medio superior, en un rezago desde básico, tienen niveles de la mitad de lo deseable para abajo. Entonces, lo que tú estás presentando me parece que es como una continuidad. Estos datos previos que tú puedes referir a través de PISA o a través de estudios que se han hecho acá en México, como los de Jorge u otro tipo de artículos, a lo mejor te pueden ayudar a enfocar mejor el problema para ver si eso tiene que ver con un asunto o para distinguir, ¿no? Separar un poco los factores que tenga que ver con otros factores sociales, factores institucionales más amplios que lleven a que el aprendizaje o el logro académico no sea el adecuado, y qué es lo que tendría que ver de manera específica con algo que se puede mejorar con el uso de una tecnología digital, ¿no? Para que todavía tu investigación sea mucho más sólida y mucho más precisa. Eso como parte del contexto. Ahora, algo que creo que aún en la presentación no me queda claro, pero escuchándote siento que sí está claro, nada más que a mí no me quedó, una disculpa. No sé uno cuál es como el objetivo general. ¿Quieres probar una estrategia de diagnóstico que ya ha sido probada? ¿Quieres diseñar una estrategia propia para mejorar el logro? ¿Quieres probar una tecnología? Eso sería como los 3 que entiendo yo. Habría que jerarquizar cuál va primero
para que pueda ser mucho más fuerte tu propuesta, porque ¿a qué voy? Si lo que tú quieres hacer es encontrar estrategias para mejorar el logro académico de tus estudiantes, tomando como base algo que ya está hecho, pero que no va a ser lo principal, o sea, no te interesa comprobar o refutar que algo que ya se hizo es correcto, ¿no? En especial este diagnóstico que presentas con los manuales y todo. Yo entiendo que es institucional, pero si tienes el chance de hacer una investigación, una intervención al respecto, podrías meter algo de tu parte y fortalecer la propuesta. Eso sería o reorganizar lo que propones y supeditar algunos elementos que presentas en función de esto. Yo voy a hacer una propuesta. Algo distinto sería, yo tengo los diagnósticos que ya vienen, son diagnósticos institucionales. Ya tengo esos, solamente los voy a aplicar y voy a ver cómo pueden coordinarse con una plataforma, sea Colibrí o cualquier otra, que en el caso que presentas por el contexto, creo que es la más adecuada, dado que no requiere una conexión. Pero eso sería otra cosa y jerarquizarías tus elementos de la investigación de otro modo, ¿va? Porque no entiendo muy bien cuál es el objetivo cognitivo, el objetivo de conocimiento de tu trabajo. La intervención está clarísima, ¿vale? Pero cómo se llega a esa intervención, a través de qué mecanismos, es lo que no me queda muy clarito. Ahora, también en ese sentido, no sé si puedes reorganizar, y eso te ayudaría mucho como para enfocar también el trabajo, qué va primero, como no sé si llamarla causalidad, pero es la única palabra que se me ocurre ahorita. Dices, voy a evaluar la alfabetización tecnológica para después evaluar si eso mejora o no el logro, o voy a centrarme nada más en la alfabetización tecnológica. Y entonces lo que voy a evaluar es si esta estrategia de enseñarles a utilizar una tecnología es correcta o no, y el logro quedaría como un supuesto, ¿va? Que no evalúo como tal, porque también a veces eso, tanto en la presentación como en lo que mandaste para leer, no me queda muy claro. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar una alfabetización tecnológica y nada más quiero ver qué tan efectiva es, qué tanto aprenden a utilizar eso, y después yo supongo, es un presupuesto tuyo, que eso va a mejorar la capacidad, sus habilidades, sus herramientas, sus saberes, y por lo tanto su logro académico, o me voy a ir más allá. La herramienta tecnológica, necesito generar otro tipo de instrumentos que me ayuden a evaluar su logro. Y esto de los instrumentos te lo recomiendo porque, si bien es cierto que yo entiendo que el factor institucional ahí está, necesitas enmarcarte, encuadrarte en lo que ya está en los métodos y todo, le eché un ojito a los formularios y a mí me parece que son preguntas que a lo mejor podrías mejorar si tú haces tus propios instrumentos, ¿sí? Cuando se le pregunta, por ejemplo, lo de las líneas del tiempo para evaluar qué tanto conocimiento tienen, no sé hasta qué punto eso es un conocimiento declarativo más que una habilidad, ¿no? Pueden identificar a qué línea de tiempo corresponde. Si vi bien el formulario con la liga que aparecía en el documento, pero tú podrías evaluar otro tipo de cosas, razonamientos, podrías evaluar si pueden principalmente razonamientos, y si son capaces de traer a colación, pensando en la estructura de las pruebas PISA, información externa que no hayan visto en tu clase, que hayan visto en otro lado, para sintetizar otras cosas, y eso te daría una evaluación distinta del logro académico. Claro, pero eso es, te lo digo, en función de que jerarquices qué va primero, que ordenes cuál es lo principal en tu investigación, y en función de ello ya organizar mejor todo lo que estás proponiendo, pero me parece que vas muy bien y espero que te sirvan los comentarios. Gracias, doctor, por sus comentarios. Maestro Giovanni, por favor. Muy bien. Lo que estás aquí planteando, Alejandro, es algo bastante interesante, porque el usar una herramienta tecnológica como la plataforma Colibrí, que es un recurso sin usar internet, es algo valioso. Sobre todo porque la conectividad, como tú lo señalabas, es un problema que se va a presentar en muchos lados, no solamente en la ciudad, sino en todo el país, en cualquier parte, ¿no? Entonces, el crear un instrumento con esas características, pues puede ser una muy buena herramienta. Pero precisamente algo que hay que señalar es acotar muy bien cuál es ese objetivo que quieres, ¿no? Si vas a enfocarte únicamente en lo que es, como ya te señalaban, el uso de la herramienta como tal, o bien de ahí mismo empezar a medir, que yo creo que sí se puede hacer a la par, ¿no? Porque finalmente tú estás tomando como antecedente que los chicos traen un rezago educativo ya por estadística, ¿no? Hay algunas cosas que sí se vieron afectadas en la pandemia y que ya venían de atrás, digamos, la pandemia nada más las agudizó, las hizo más patentes,
pero finalmente la herramienta a lo mejor al estarla aplicando también te puede proporcionar que sirva como un instrumento para apoyarse en un aula y que este rezago se pueda a lo mejor hacer menor. Entonces eso también es importante que en tu proyecto se establezca, ¿no? Digo, sí voy a usar esta herramienta para ver cómo responden el estudiantado o al mismo tiempo voy a usándola para que se vaya, por ejemplo, corrigiendo un problema como puede ser el rezago educativo. Y bueno, en un principio, no te preocupes, a lo mejor que en otras materias no la estén como otros colegas sean un poquito más cerrados a colaborar o a prestarse para ello. La idea de plantear un proyecto siempre es empezar con una materia piloto, por así decirlo, y posteriormente, con base a los resultados, ver si se hace extensivo, porque si lo quisiéramos aplicar para todos, pues sí sería algo que pues a lo mejor si no está bien encaminado, sería un fracaso. Entonces, mejor en una materia vas corrigiendo, vas modulando y a lo mejor esa materia puede resultar útil, pero no necesariamente en alguna otra área sea útil. Ahora, en cuanto a la forma en que estás planteando todo este proyecto, es importante de que pues sí también lo veas como una propuesta en la cual también se estén complementando otros conocimientos. En educación, pues también esta parte del uso de la información de informática, es algo que los alumnos pues ya desde chicos se les enseña cómo usar una computadora, una plataforma, y me parece correcto que a la par del proyecto pues aquí se propongan también cosas para modificar los contenidos. En este caso, pues que los alumnos, al mismo tiempo que en su educación básica van aprendiendo conocimientos esenciales, que son como historia, matemáticas, español, también van de la parte que aprendan a manejar no solamente paquetería, sino también este tipo de herramientas como son las plataformas, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde podrías incluso hasta trabajar un poquito de forma transversal con otros colegas, ¿no? En algún momento. Entonces, pues sí, la propuesta aquí o la sugerencia en general es que me sumo también a que se acote precisamente cuál va a ser realmente el objetivo de tu trabajo, y en segundo lugar, pues trates de buscar como la amplitud de tu proyecto, porque da para más. O sea, sí se puede inclusive usar como un instrumento para combatir el rezago educativo y al mismo tiempo involucrar a otros colegas o otras áreas del conocimiento en la enseñanza. Eso sea todo de mi parte. Gracias. Al contrario, gracias a usted, doctor. Vamos ahora a presentar el siguiente trabajo. Es el del estudiante Lila Pérez Quintero, de cuarto semestre, y presentará el trabajo Lectoescritura en francés a través de la mediatización del cuento. Por favor, maestra. Sí, enseguida estoy cargándolo. Gracias. Qué amable. No sé si ya pasó. No, aún no se visualiza. Ok, perdón. Ok, a ver, entonces me regreso. Dice seleccionar. Ay, dice que no se puede compartir. Un segundo. ¿Ahora sí se ve? No, aún no, doctora. Creo que ya va. Sí, sí va. Sí, Ay, espera. perdón. No. Ya está cargando. Perfecto. Sí, ahí está. ¿Está en versión pantalla completa? No, incluso no estoy segura si es PDF. Sí, es un PDF. Ok. No sé si se ve ya en pantalla Ahí se completa. estaba desplazando. Ok, muy bien, entonces estoy correcto. Ok, muy bien, ahí voy. Bueno, ok, entonces, bueno, me presento, soy maestrante del MASGEM, de la Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Mi nombre es Lila Pérez Quintero
Participo con este trabajo que se llama Lectoescritura en francés a través de la mediatización del cuento. Mi trabajo es un artículo de investigación que está en proceso. Las características de este artículo tienen 4 elementos para mí básicos, que es la investigación-acción participativa, la investigación cualitativa, el enfoque histórico-cultural y el enfoque accional. En cuanto a la investigación cualitativa, es importante considerar que este es un enfoque de la psicología y la pedagogía histórico-cultural. Me interesa en particular la propuesta que hace Talísina sobre la tipología de motivos de aprendizaje. ¿Por qué me interesa este trabajo? Porque hay poca retroalimentación entre cómo un alumno elige un material en clase o para su centro de interés, y desconocemos cómo se da esta relación entre cómo él interioriza esta propuesta y cómo se socializa el aprendiente con su facilitador, o en este caso, el profesor en el contexto escolar. Bien, entonces, yo enseño francés. Mi grupo de este año es un grupo reducido, y en este contexto me llama mucho la atención cómo poder explorar esta parte que investigué sobre el estado del arte, que confluye con estos 3 enfoques. En el caso de la enseñanza de lenguas, el enfoque accional es el que rige el marco común de referencia europea para la evaluación de las lenguas. Es lo que está marcado en la columna 3 que dice GRICS. ¿Qué voy a trabajar de esto y qué es lo importante? Ellos consideran que el alumno es un ente social, y entonces hay que darles tareas o proyectos que tengan cierto grado de complejidad, pero que sea una práctica social exclusivamente en clase. Lo que yo trabajo al principio es una tarea grupal, un trabajo con una lectura colaborativa, y en este curso anual 22-23 me topé con una realidad increíblemente frustrante para mí, porque yo había preparado mi trabajo, pero esa es la ventaja de la investigación-acción participativa, que podemos hacer ciertas modificaciones. ¿Por qué frustrante? Porque yo quería empezar a trabajar con artículos académicos. Se inscribieron en el BIDI, que es una biblioteca digital que tiene la UNAM, y empezaron a seleccionar sus artículos, pero a la hora de empezar a trabajar la lectura colaborativa, yo había elegido una herramienta virtual que se llama Hipótesis, donde pueden hacer anotaciones colectivas. Me encontré con que hacían uso de traductor automático. Aunque eran las lecturas muy sencillas, ellos no querían como que hacer un pequeño esfuerzo. Entonces me topé con esa realidad, y claro, el enfoque histórico-cultural me indica que yo tengo que resolver problemas de aprendizaje, y entonces me remití a lo básico, que fue empezar a abordar la parte fonológica, es decir, fonemas. ¿Cómo estaba la relación de estos fonemas con su realidad en la parte estructural morfosintáctica? ¿Por qué? Porque la lengua francesa tiene una naturaleza propia que implica justamente, de mi posible hipótesis de trabajo, como es demostrar lo que, cómo el manejo de la estructura lingüística textual del cuento contribuye a desarrollar las estrategias de comunicación e interacción de la lectoescritura en el contexto escolar. Por tanto, yo ya había preparado esta fundamentación, todo muy lindo, pero en la realidad me topé con que ellos no tienen ni idea de cómo abordar esta parte del uso funcional lingüístico de la descripción y de la narración. Entonces, me vi a la tarea de, bueno, en este enfoque, ubicar justamente que las políticas lingüísticas implican toda esta parte que manejo en esta plantilla del contexto. Mi grupo muestra eran 90 horas previas, una población de 17 a 19 años, son del área 1, de físico-matemáticas. Era un grupo reducido de 3 mujeres, 11 hombres. Los instrumentos que yo utilicé finalmente, entonces, para esto, fueron formularios Google, narraciones cortas,
habilidades lingüísticas o textuales como las que se están marcando, que ubiquen justamente esta parte del planteamiento, nudo, desenlace, de la tradición oral, lo fantástico contra un autor conocido o clásico. Y por supuesto, la entrevista. Las plantillas que marca Talísina es entonces, en el orden del reloj, sería componentes de la actividad, que hubiera una necesidad, un objetivo, un motivo, una orientación, la ejecución, control y la verificación y corrección. Y por el lado del profesor, encontramos entonces que identifican dimensiones y contenidos claros y cómo se da este parámetro, este cambio de nuevas dimensiones y contenidos identificados a través de los resultados. Entonces, para llegar yo a este relato, yo tuve que empezar con las canciones. ¿Y por qué con las canciones? Porque la canción es un centro de interés. Les di un playlist y entonces hay quienes sí abordaron la playlist y hay quienes no. Y entonces, ¿cómo yo abordar la parte del desarrollo de este elemento del relato? Pues empecé con un trabajo de aprender a aprender, que es identificar cuál es el estilo de aprendiente, cuál es el contrato de aprendizaje, cuál es su diario de aprender. En cuanto a la lectura, fueron las canciones, un cuento corto, para llegar a la escritura, la narración corpórea, al cartel y a una carta. En cuanto a las evaluaciones de partida y de salida, fueron dos exámenes diagnósticos que me permitió el primero valorar el puntaje, que son exámenes tipo certificación DELF, que ese es el nivel 2, el que se maneja en la Nacional Preparatoria para los alumnos que salen de sexto en un francés 2. Y el transcurso de este trabajo, pues partí a esta línea de una plataforma como Netflix, para utilizar justamente esta parte de una historia y hacer una valoración de cómo ellos retoman esta parte de la descripción a partir de una secuencia didáctica. Y finalmente pasamos por una versión de H5P, que es un contenido interactivo, y La Bella y la Bestia, que es un cuento tradicional, muy rico en francés, que yo quise trabajar con hipótesis, pero la realidad es de que no me aceptaba finalmente, tuve problemas con esta herramienta. Entonces hice la adaptación y la coloqué en PDF y recibí entonces las anotaciones de los alumnos. ¿Cuáles fueron los resultados? En el caso de aprender a aprender, yo quería que esta semidirección de los aprendizajes pudieran utilizar lo que tenemos en la infraestructura institucional, como es la mediateca. El laboratorio de idiomas no está aprobado y autorizado para trabajarlo las demás lenguas, salvo inglés, entonces hay un tipo de exclusión institucional. Sin embargo, lo que yo vi en cuanto a los resultados, que ciertamente había unas limitaciones fonéticas. En francés es muy importante la parte fonética porque la escritura y la parte de la lectura, pues tiene que ver con esta confirmación de fonemas característicos. Dadas esas limitaciones, pues hice una propuesta del contrato de aprender para que los alumnos transitaran a través de sus centros de interés y acordes a su nivel, vamos, progresivo de dificultad que ellos eligieran. Entonces, 30% de los alumnos transitan a la mediateca, el otro 70% se negó a asistir, el 20% usa Telmimor, el 90% portafolio de evidencias y el 50% el diario de aprendizaje. Lectoescritura, el 80% usó literalmente las estructuras morfosintácticas, el 25% usó el diccionario, el 75% usó el traductor y corrector automático y el 10% hace un uso del plagio en el cartel de sus compañeros. Sin embargo, hubo un incremento en la puntuación del examen tipo DELF. La discusión de resultados podemos apreciar entonces el contexto. Desde la individualidad se manejan 5 contextos: el de aprendizaje, la ruta pedagógica, la comunicacional, tecnológico y editorial. ¿Qué es lo que podemos discutir aquí? Que existe un nuevo rol del alumno del siglo XXI que realiza tareas complejas. En cuanto a contenidos, mis alumnos desarrollaron justamente un juego y este juego, inspirado en la canción, permitió compartirlo y lo socializó a través de un muro que se llama Padlet. Entonces, ahí ellos hacían este acercamiento al juego, así como un análisis
de cómo darles mejoras o sugerencias de mejoras al trabajo de sus compañeros. Entonces, el alumno transita de ser desarrollador, curador y editor, que esa es una parte importante como contexto. ¿Cuál es la construcción de este corpus? Bueno, ellos manejan la comprensión de la canción, organizan enlaces de los documentos e interactúan con los juegos. Ellos elaboran también un portafolio del alumno, crean su propia página web y bueno, a grandes rasgos, las conclusiones a las que yo llego es que sí, en efecto, se fomenta la autogestión y la colaboración entre pares desde un enfoque bimodal. Se extrae, lo que me encanta, es lo mejor de ambas modalidades, tanto la parte presencial como de la parte virtual. En cuanto a la construcción y deconstrucción de paradigmas, se renuevan con la perspectiva de la personalización del aprendizaje basado en las tecnologías. Me refiero concretamente a las pedagogías emergentes que tienden justamente a la autonomía y que tienen que pasar por esta vía de autogestión, personalización a través de su portafolio y finalmente se espera que lleguen a la autonomía en el aprendizaje. Bueno, pues estas son mis referencias. Este es mi anexo de lo que es el avance de mi abstract y una parte del documento que pretendo colocar en la siguiente emisión en revista Senderos Pedagógicos. Muchas gracias a la estudiante Lila y por favor vamos a los comentarios iniciando con el doctor Damián, si es tan amable. Sí, a ver, pensando que es la estructura de un artículo, creo que, bueno, ahí como que se me aclaran varias cosas de lo que leí, pero pensando en la estructura, te recomendaría exponer mejor la metodología. Yo no conozco cómo evalúan en la revista que mencionas, pero en general, cuando lo manden a dictaminación, es probable que esta parte metodológica te la cuestionen mucho. O sea, es una intervención a partir de un grupo, presenta resultados, pero la integración de la teoría y la metodología no me quedó muy clara. ¿A qué voy? No sé si lo que déjame revisar mis apuntes, acá está. Lo que estás proponiendo es poner en juego algo que ya existe, que son todas estas metodologías que mencionas, y ver cómo en uno de los objetivos, que es analizar, así lo sinteticé yo, analizar cómo operan las propuestas de un marco o de un enfoque de investigación alrededor del problema de la lectoescritura, propuesta específica que mencionas en tu avance, o tú estás desarrollando una alternativa propia para mejorar la lectoescritura. Ese es como algo que, si fortaleces, seguro te dictaminan positivo. Ahora, otra cosa que creo que te podría ser útil es meter, en términos de un artículo, en la primera parte de la discusión, un poco como otros factores, porque cuando dices, es cierto que el francés tiene dificultades en la pronunciación, bueno, tú lo dices mejor como profesora de francés, pero dificultades en pronunciación, pero desde sociología de la lectura, y ahí quizás te recomendaría a un autor francés que se llama Bernard Lahire, échale un ojito a un artículo que tiene sobre lectura. El hecho de que haya reticencia a aprender otro idioma no se explica solamente por la dificultad fonética que tengo, la dificultad de su morfosintaxis. Se puede explicar por otros aspectos, aunque yo sé que en la preparatoria, en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria, elegimos el idioma. Lo cierto es que cuando no hay un componente práctico al cual lo vamos a aplicar, casi como en un asunto de elección racional, como que no es tan elección racional, pero digamos que eso nos disuade a querer aprenderlo de una manera más completa. Entonces, al exponer todos estos otros factores sociales, de contexto, de lo que implica la enseñanza de un idioma, a lo mejor cuando tú llegas a exponer lo que es propio de cómo mejorar estas habilidades con los resultados que nos presentas, se puede fortalecer tu artículo de investigación y creo que quedaría muy bien. Ahora, y por último, y esto creo es más bien un problema de mi lectura, tómalo si te sirve, pero quizás en las conclusiones señalar si estos hallazgos, un poco como en el primer comentario, estos hallazgos te llevan a
proponer algo propio, a proponer un mecanismo propio que integre de manera multimodal aspectos de clases presenciales con aspectos de clases virtuales, o solamente estás confirmando que modelos que ya existen, y eso es valioso, no digo, no crean que el hecho de confirmar algo no, al contrario, el hecho de confirmar que modelos que ya existen para mejorar el aprendizaje de lector-escritor en otro idioma, que no sea la lengua materna, son efectivos para mejorar el aprendizaje. Eso. Y por último también, reflexionar un poquito en términos de los hallazgos, en las conclusiones o en la discusión, reflexionar sobre esto que dices de que algunos utilizan ciertas tecnologías, otros otras, algunos caen en esto que mencionas del plagio. ¿Qué consecuencias analíticas tiene para tu trabajo, para tu propuesta? Sería interesante ver eso, ¿no? Cómo mejora el aprendizaje en todos, pero este aprendizaje puede estar orientado de manera pragmática a unos que mejoran el aprendizaje porque lo hacen de manera voluntaria y dicen yo quiero aprender francés y aprovecho lo mejor de la modalidad presencial y de la modalidad híbrida, y otros, a pesar de que sí aprenden y mejoran sus habilidades, como que lo hacen de una manera más suelta, ¿no? Con este asunto de caer en cierto plagio o utilizar diccionarios, acudir a diccionarios o traductores virtuales, no sé, sería interesante reflexionar sobre qué ocurre con eso y qué diferencias hay entre los tipos de perfiles de estudiantes. Pero bueno, yo lo dejaría ahí y está muy interesante tu trabajo. Gracias por estos comentarios. Doctor, maestro Giovanni, ¿nos puede apoyar? Sí, el trabajo que está haciendo Lila es bastante interesante, sobre todo porque está haciendo este análisis de cómo se comportan los estudiantes. Ahora, ya en cuanto a esta cuestión de que con miras en que sea un artículo, a lo mejor ahí me voy a ver un poquito quisquilloso, pero tal vez siento que quizá las conclusiones podrían ser un poco precipitadas, tomando en cuenta que el grupo que está ahorita en el centro es muy pequeño. Entonces, yo no sé si esto, pues, el comportamiento que usted está observando con este grupo, cambie a lo mejor de una generación a otra, porque finalmente es lo que muchas veces se observa con los estudiantes. Hay generaciones donde vienen con un chip de aprender una forma, de hacer cierto tipo de habilidades, estrategias, y otros donde totalmente cambia la jugada. Entonces, a lo mejor eso sea muy importante, que si se va a ir a una publicación, pues se tenga ese en cuenta de que es lo que se observó en este momento, ¿no? Y a lo mejor eso podría ser algo que sí tenemos que manejarlo con cautela antes de llegar a una conclusión fuerte al respecto. Por otro lado, tenemos la cuestión de que, en efecto, las generaciones actuales de jóvenes manejan muy bien la tecnología y pareciera que esto les puede servir como una muy buena herramienta para reforzar sus aprendizajes. Por ejemplo, es muy cierto de que la gran mayoría de las personas muchas veces no conocen, por ejemplo, inglés, francés, cualquier lengua, pero a través de una película, una canción, empiezan a agilizar mucho lo que es la forma de pronunciar las palabras, la forma en que a lo mejor se dicen, se escriben algunas de ellas. Y, por ejemplo, plataformas como Netflix nos pueden brindar ese tipo de herramientas, porque uno puede poner hasta los subtítulos en su momento en el idioma, ¿no? Y eso también ayuda un poquito para repasar esta parte. Bueno, es una manera que yo he visto que muchas personas les apoya con la parte fonética. Y bueno, en cuanto a las distintas formas en que los estudiantes pues pueden, por ejemplo, recurrir a formas de aprendizaje, también es un fenómeno interesante, porque finalmente sí va a haber muchos que aprovechen por los recursos que se tienen al alcance en la institución, como puede ser la mediateca, los diccionarios y demás, y va a haber otros que quizá por su facilidad o por el interés que tienen sobre el idioma, pues pareciera que no los utilizan, pero no porque no les interese utilizarlos, sino también es porque no se les está dificultando o no se ven esa necesidad. Entonces, en este caso, pues ver también este tipo de comportamiento. Y creo que esta parte que me llamó mucho la atención, donde los estudiantes pues se apoyan entre sí, pues es una cuestión muy interesante, porque pues está manejada en el que el estudiante que más tiene conocimiento apoya a los otros, más o menos como se maneja en el constructivismo, ¿no? Donde los grupos que están con mejores habilidades les enseñan a los que ahí van, ¿no? Entonces, esto es algo que se debe de rescatar, y que yo creo que es algo que, pues dentro de lo que es el contenido del artículo que está preparando, se debe de hacer mucha énfasis, porque bueno, por lo que yo puedo apreciar en la presentación, en el documento que se envió, es que
estas observaciones que obtuvo a partir de este grupo con el que trabajó, pues le dio esos resultados y pues finalmente pues es algo que nos puede dar pie, por un lado, a confirmar estrategias que ya vienen a lo mejor de atrás, como ya se lo estaba señalando el doctor, y por otro lado, si es algo nuevo, pues mostrar como que es una ruta que pudiera dar buenos resultados en la enseñanza de idiomas. De mi parte sería todo, y excelente trabajo. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. De este modo vamos a cerrar esta mesa de trabajo agradeciendo la presentación tanto de estudiantes como de nuestros comentaristas y su asistencia al cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero el agradecimiento de la universidad para ustedes, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.